pero se sorprendió cuando su jefe le mencionó que en ese lugar espantaban. En la casa de su infancia se manifestaron muchísimas situaciones de este tipo, pero le recomendó no quedarse hasta altas horas de la noche, que en ese lugar pasaban situaciones extrañas y no quería que sufriera algún percance. Pero al estar más tranquilo, otro sonido lo hizo ponerse alerta de nuevo. Estaba seguro que era esa puerta, porque el sonido de esa chapa se le quedó muy grabado. Esta parecía estar siendo manipulada de una manera bastante desesperada, como si alguien se encontrara por dentro tratando de abrirla. Arturo corrió hacia su escritorio, se refugió debajo del mismo, y poco tiempo después, el sonido paró por completo. En ese silencio sepulcral, escuchó una risa que parecía de una niña pequeña. Pero cuando pensó que ya había pasado todo, vino lo peor. Él evitó asomarse por ese pequeño espacio que tenía debajo del escritorio, para evadir cualquier cosa que pudiera ver. Que los trabajadores contaban que se aparecía una niña. Sin embargo, él recalcó que a él le parecía que era algo mucho peor. Que estaba seguro que si se hubiera quedado debajo del escritorio, cuando la puerta del baño se abrió, lo que sea que hubiera salido de ahí, lo hubiera alcanzado. ¿Estás escuchando? Podcast Terror. La primera historia que les voy a relatar en esta ocasión nos la comparte Lucio Guerrero. Esta historia se suscitó hace algunos años, cuando Arturo obtuvo una oferta de trabajo de una empresa potosina. Esta empresa aún se encarga de la comercialización de vinos y licores, y sus oficinas se ubican en la zona de abastos. Arturo no dudó en aceptar dicha oferta de trabajo, ya que el puesto que le ofrecían era estar al frente del departamento de la empresa. También se le adjuntaban muy buenas prestaciones, y ni hablar del salario, era bastante bueno, por lo que negarse no fue una opción. Al comenzar el empleo, algunas personas conocidas le comentaron que ese puesto que ocuparía había sido recorrido por varios contadores, pero ninguno había podido desempeñarlo satisfactoriamente. A Arturo le surgió la duda del por qué no podía ningún contador desempeñar ese cargo correctamente, pero terminó tomándolo como un reto personal. Al comienzo, la consigna que le otorgó su jefe fue bastante simple, pero le hizo saber que habían dos cosas muy importantes. La primera era contabilizar el cierre de mes, ya que el antiguo contador le dejó bastantes tareas pendientes, y advirtió que podría haber un posible desfalco del contador pasado. Él pensó que si se trataba de algún desfalco lo podía solucionar, al revisar con calma los números, ya que tenía experiencia al respecto. Pero su jefe le mencionó la segunda advertencia. Arturo prestó atención, pero se sorprendió cuando su jefe le mencionó que en ese lugar espantaban. Arturo, al notar la tranquilidad con la cual su jefe se la comunicó, le pareció que se lo dijo en broma, o tal vez era una forma de romper el hielo, por lo que no se atrevió a preguntar más. Ya para finalizar la conversación, le indicó que sus tareas comenzaban al día siguiente a primera hora, y también comentó que cabía la probabilidad de que en su primer día saliera un poquito tarde, pues como le había comentado con anterioridad, había muchas tareas pendientes por realizar. Agregó por último que si se le ofrecía algo lo podía solicitar con Alicia. Alicia era la hija del dueño, y era la persona que se le asignó la tarea de acompañar a Arturo y recibirlo cuando comenzara su labor. Cabe mencionar que Arturo ya había presenciado fenómenos paranormales con anterioridad. En la casa de su infancia se manifestaron muchísimas situaciones de este tipo, pero él menciona que con estas situaciones jamás terminas de acostumbrarte, ya que suelen suceder de manera impredecible. Al día siguiente, Arturo se presentó a primera hora en la oficina, dispuesto a trabajar y poder realizar un trabajo impecable, por lo que olvidó la segunda advertencia por completo. Al llegar a la oficina, se encontró con muchos documentos por revisar, muchos números que debían de ser capturados, cotejados y analizados. El día anterior a su incorporación, solicitó una copia de llaves para poder tener acceso total de la oficina, así como al archivo, y de esta forma poder realizar sus tareas sin interrupción. Se encontraba trabajando solo durante gran parte de la mañana en sus actividades, hasta cerca de las 9 que se incorporó Alicia, llevándole un desayuno que contenía unas cuantas gorditas acompañadas de un jugo de naranja. Arturo agradeció dicho gesto, pero no comió de inmediato. Lo ingirió en pequeñas pausas para no interrumpir su ritmo de trabajo.
Su esfuerzo se veía reflejado, ya que el avance se notaba demasiado, pero a pesar de todo su empeño, él sabía que no iba a poder concluir sus tareas ese día, y se hizo la idea de que el trabajo se extendería con probabilidad hasta la madrugada, hasta poder cumplir con sus objetivos. A la hora de la comida, su jefe se presentó, llevándole algunos alimentos. Arturo le agradeció y los colocó a un costado de su escritorio. Decidió consumirlos de la misma forma que el desayuno, por pausas para no interrumpir su ritmo de trabajo. Pero su jefe le pidió que se diera un espacio para comer, y así aprovechar para charlar un momento. Arturo accedió, y mientras consumía sus alimentos, su jefe le comentó que notaba el avance que había tenido durante el día, pero le recomendó no quedarse hasta altas horas de la noche, ya que, como le había dicho un día anterior, que en ese lugar pasaban situaciones extrañas, y no quería que sufriera algún percance. Le dio algunos detalles de lo que le sucedió al contador pasado, cuando se quedó a trabajar hasta tarde. Arturo analizó con calma la advertencia, pero al haber vivido cosas paranormales con anterioridad, no pensó que fuera a ser un inconveniente poder realizar su labor. Le dejó saber a su jefe que no se preocupara, que tomaría en cuenta su recomendación, pero por dentro Arturo tenía en mente que unos simples ruidos no iban a posponer su trabajo que ya había planeado en ese momento. A su jefe se le notaba un semblante de verdadera preocupación, pero al analizar a Arturo y ver que no le había tomado mucha importancia a su comentario, le dejó mencionado que Alicia cumplía su horario a las 7 de la tarde, y si de alguna forma requería de algo, le pidiera con tiempo antes de que ella se retirara, o en dado caso de necesitar algo después de su horario, se comunicara con él, y no dudara de eso por más tarde que fuera. Él se encontraría pendiente para poder apoyarlo. Sin decir más, se despidieron. Arturo volvió a sus labores de inmediato. Con tanto trabajo, olvidó todo lo conversado con su jefe. El tiempo se pasó volando. No se dio cuenta del horario en el que se encontraba, hasta que la voz de Alicia lo interrumpió, exclamando que tenía que retirarse, en esa ocasión un poco antes de su horario habitual, recordándole que si necesitaba algo, se comunicara con su padre. Aprovechando la pausa, Arturo se levantó para despejarse un poco. Recorrió con detenimiento el lugar y notó que este sitio tenía una forma parecida a una L, donde al finalizar el lado más largo, había una entrada que daba acceso a una entrada secundaria, y la parte más corta daba acceso a la entrada principal, la cual se dividía en varios espacios. Entrando por la puerta principal, se encontraba una bodega de archivo muerto. Arturo intentó abrir la puerta, pero notó que se encontraba cerrada con llave, y las que tenía no coincidían con esa cerradura. Al tratar de girar la chapa para abrirla, emitió un sonido bastante peculiar, como si se encontrara trabada. Posteriormente se encontraba un baño de mujeres, luego el baño de hombres, y en la esquina de la L se encontraba su escritorio, el cual tenía visibilidad a ambos pasillos del inmueble. Pasando su escritorio, se encontraba el área de Alicia, después una bodega de archivo vigente y enseguida la oficina del jefe. Esta se encontraba con la puerta cerrada. Al final del pasillo se encontraba una salida de servicio. Era un lugar bastante peculiar, pero todo bien organizado. Caminó durante unos minutos y aprovechó para pasar al baño, y al lavarse las manos, también notó ese sonido que emitió la llave de lavamanos. Era una especie de sonido metálico, como si sus engranes rozaran con el constante uso. Luego pasó a la bodega de archivos actuales, por unos documentos que necesitaba para continuar trabajando. Después de eso, se concentró tanto hasta que un ruido interrumpió su concentración. Al principio no captó bien de dónde venía el sonido, pero al poner más atención se le hizo familiar. Era el sonido que emitía la llave de lavamanos del baño, haciendo ese chirrido tan particular, seguido del sonido del agua que caía a chorros, y ese eco que desprende la tubería al entrar agua a ella. Arturo sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, y fue invadido por el miedo de inmediato, ya que él recorrió la zona unas horas antes, y estaba seguro que se encontraba solo, y jamás escuchó ni notó entrar a alguien. Así que tomó valor, se aproximó lentamente al baño, y entró rápidamente, como queriendo ahuyentar a alguien, en caso de que alguna persona se encontrara ahí. Pero al revisar el baño, no encontró nada. Cerró la llave de lavamanos que efectivamente se encontraba abierta. Se quedó sin argumentos. No podía explicar lo que acababa de suceder, ya que era imposible que esa llave se abriera por sí sola. Pero al estar más tranquilo, otro sonido lo hizo ponerse alerta de nuevo. Ahora era la chapa de archivo muerto. Estaba seguro que era esa puerta, porque el sonido de esa chapa se le quedó muy grabado. Esta parecía estar siendo manipulada de una manera bastante desesperada, como si alguien se encontrara por dentro tratando de abrirla. Salió deprisa del baño y volteó para observar si la chapa de archivo muerto tenía movimiento, pero estaba inmóvil, como si hubiera parado de un momento a otro. Pero después de unos segundos,
La puerta comenzó a sacudirse de manera muy brusca, como si alguien intentara abrirla por la fuerza. Él preguntó en voz alta: ¿quién está ahí? Al realizar esta pregunta, el sonido paró, y todo quedó en silencio. Arturo se encontraba demasiado alterado. Al quedar todo en silencio, pensó que ya todo había pasado, pero esto no duró mucho, porque de repente se comenzó a sacudir como al principio, pero esta vez acompañado de movimientos más bruscos, que movían hasta el marco de la puerta. Enseguida, Arturo corrió hacia su escritorio, se refugió debajo del mismo, y poco tiempo después, el sonido paró por completo. Eso le regresó un poco la tranquilidad, le dio seguridad para levantar la cabeza. Se quedó por un momento inmovilizado, viendo hacia el pasillo. No podía dar crédito a lo que estaba sucediendo, pero de nuevo fue sorprendido al escuchar azotarse la puerta de la oficina del jefe, como si alguien la abriera y la azotara con mucha fuerza. Esto sucedió en diversas ocasiones. Él escribe que no recuerda cuánto tiempo pasó, solo recuerda que volvió a refugiarse de cuclillas debajo de su escritorio, con los ojos cerrados y en total desesperación. Después de eso, todo quedó de nuevo en silencio. Un silencio total, como si todo hubiera quedado en pausa. Solo escuchaba su respiración agitada y podía percibir los latidos de su corazón, como si un tambor estuviera retumbando dentro de su cuerpo. Ese silencio se prolongó, pero cuando ya se encontraba más tranquilo, en ese silencio sepulcral, escuchó una risa que parecía de una niña pequeña. Él no tenía hijos, pero sabía identificar bien ese tipo de risas, pues en ese entonces sus sobrinas estaban pequeñas. Al principio fue una risa bastante corta, como si alguien riera sin querer ser descubierto. En ese momento, a Arturo se le heló la sangre. No lograba distinguir de dónde provenía esa risa, hasta que comenzó a escuchar una risa más larga y con un efecto más diabólico. Cuando más pasaba el tiempo, se escuchaba más fuerte, hasta que identificó que la risa provenía del baño de hombres, mismo donde había cerrado la llave momentos antes. Se volvió a refugiar en su escritorio. Él por dentro sabía que el escritorio era una barrera que no lo protegía, pero ahí debajo le daba un poco de seguridad, aunque este tenía un espacio en la parte de abajo, como de 30 centímetros, que dejaba ver hacia ambos pasillos, por lo que cerrar los ojos era la opción más apta para no observar nada. Después de unos momentos, el silencio regresó, acompañado de un frío extremo. Esto le devolvió un poco la calma, pero cuando pensó que ya había pasado todo, vino lo peor. Se comenzaron a escuchar pequeñas risas, con algunas pausas. Se tornó un ambiente más escalofriante. Y de repente, un rechinado que provenía de la puerta del baño. Parecía que se abría lentamente, acompañado de la risa, que se notaba cada vez más cerca, como si se hubiera aproximado al pasillo. Él evitó asomarse por ese pequeño espacio que tenía debajo del escritorio, para evadir cualquier cosa que pudiera ver, pero al escuchar que cada vez se aproximaba más esa risa sepulcral, salió corriendo hacia el pasillo que daba hacia la puerta de servicio. Sin importarle nada, estaba dispuesto a salir corriendo de ese sitio, de inmediato, pero al llegar a la puerta, la chapa se comenzó a girar, como si alguien por fuera estuviera abriendo. Él ya no podía más, se sentía acorralado, se tiró al piso cubriéndose los ojos, pero escuchó la voz de su jefe. Eso le causó alivio. Le llevaba un poco de café. Arturo se encontraba muy alterado. Su semblante reflejaba el miedo que sentía. Su jefe supuso lo que le había sucedido, pues era evidente por las circunstancias en las que lo encontró. Aún así preguntó qué le había pasado. Arturo no podía hablar del miedo que sentía, solo movía la cabeza y la volteaba hacia atrás, como si alguien lo persiguiera. El ambiente ya se había tranquilizado, ese silencio sepulcral ya había desaparecido. Todo volvió a la normalidad, como si todo hubiese sido una pesadilla. Su jefe le dijo que le había advertido que ahí espantaban, y por tal motivo no quería que se quedara hasta altas horas de la noche. En ese momento ya era medianoche, y por ese motivo se encontraba ahí. Decidió ir a verlo para verificar que todo estuviera en orden. Arturo no asimilaba lo que su patrón estaba explicando, ya que el miedo y el nerviosismo aún los tenía presentes. Le estaba costando asimilar lo que había vivido. No podía responder con palabras, solo contestaba con gestos. Su jefe le comentó que los trabajadores contaban que se aparecía una niña. Sin embargo, él recalcó que a él le parecía que era algo mucho peor, dejando reflejada una expresión bastante dura en su rostro. Esto dejó más confundido a Arturo. Le hizo la entrega del café que le llevaba en ese momento y le dijo que se retirara, que ya al día siguiente, con la luz del día, podía concluir sus tareas. Lucio, la persona que nos manda esta historia, nos afirma que cuando Arturo le contó esta experiencia, se notaba en su rostro el miedo que le causó este suceso, y que al terminar el relato
Le afirmó que estaba seguro que si se hubiera quedado debajo del escritorio, cuando la puerta del baño se abrió, lo que sea que hubiera salido de ahí lo hubiera alcanzado y su corazón ya no hubiera aguantado más. Esta segunda historia nos la mandan desde la Ciudad de México y es redactada por Sofía. Sofía nos cuenta que en la época en la que ella cursaba la secundaria tenía un profesor. Este profesor era una persona comprometida con su trabajo, aparte de tener enormes valores que les inculcaba a sus alumnos. Pero menciona que en una ocasión el profesor llegó tarde a clases, algo que les pareció muy extraño, ya que durante todo el curso su profesor siempre fue una persona bastante puntual. Cuando hubo un espacio dentro de la clase, Sofía le preguntó el por qué había llegado tarde. El profesor aprovechó para explicar la situación. Se notaba en su rostro lo afligido que estaba, y les contó lo que le había sucedido, advirtiéndoles que no quería manchar su reputación, porque ni él le contaba explicación a lo que había acontecido. Como era sabido por la mayoría de los alumnos, el profesor manejaba un taxi en ocasiones por las noches, para ganarse un dinero extra, y en la noche anterior había trabajado hasta altas horas de la noche. Comenta que esa ocasión estuvo bastante tranquila, no había mucho pasaje, y mientras recorría su camino, llegó a la zona del Metro Panteones, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es una zona muy conocida en la Ciudad de México, y como su nombre lo indica, este sitio se encuentra rodeado por varios panteones muy conocidos. Volviendo a la historia, el profesor coincidía por el Metro Panteones, cuando en una esquina le hizo la parada a una mujer de complexión delgada. Él se detuvo para prestar su servicio, pero cuando la mujer subió al vehículo, notó que desprendía un olor poco agradable, como un olor a alcantarilla. Pero él trató de pasar desapercibido ese detalle, y le preguntó a la mujer hacia dónde se dirigía. Ella le comentó que solo iba unas calles adelante, por unas cosas que necesitaba. El profesor circuló siendo instruido por la mujer. Al llegar a un lugar bastante solitario, donde le indicó que se parara, se encontraban unos costales estivados. La mujer le pidió que abriera la cajuela. Él trató de prestar su ayuda para subir los costales, ya que se notaban un poco pesados, pero la mujer se negó, diciendo que nadie podía tocar esos costales. Él notó esta situación bastante extraña, y mejor decidió esperar en el auto, para no molestar a su pasajera. Posteriormente la mujer subió, y le indicó que regresara al sitio donde la había recogido. Retomó el camino tal como le indicó la mujer, pero al estar a punto de llegar, se percató que había muchos autos que se encontraban detenidos. A él le pareció muy extraño, porque a esa hora de la noche era bastante difícil que sucediera eso. Se bajó y notó que más adelante había una patrulla dirigiendo el tráfico, y acercándose más, se dio cuenta que el tráfico estaba siendo ocasionado por un accidente que había sucedido. Al parecer, era un accidente reciente, pues había una mujer acostada en el pavimento aún sin ser cubierta. Pero al ver con más detenimiento el rostro de esa mujer, era la misma que había pedido el viaje. A él le parecía imposible lo que estaba viendo, ya que la mujer que se encontraba ahí, en el suelo, parecía encontrarse sin vida. El profesor corrió al auto y notó que se encontraba vacío. Al revisar la cajuela, se dio cuenta que los costales estaban ahí. Se dispuso a abrirlos para ver su contenido, pero esto lo dejó con más dudas, ya que los costales contenían solamente tierra. Él no supo qué hacer con ellos, y optó por regresarlos al lugar donde los recogió la mujer. Tal suceso le ocasionó una impresión enorme, que no pudo dormir durante la noche, ya que no comprendía nada de lo que había vivido. Sofía nos cuenta que al contar la historia, se notaba una enorme angustia en su profesor, pues el profesor les expresó que no se explicaba cuál era el fin de esos costales, y por qué esa mujer se le había presentado a él.